Vamos a empezar la exposición, o sea, terminar la exposición del grupo 3, por favor. Faltaban, me parece, 2 personas por exponer. Buenos días, doctora. Buenos días. A ver, señores, era Juliana Mieles, me parece, ¿verdad? ¿Y quién es la otra persona? Yesenia García. Ok. Muy bien. Compartan pantalla y terminen su exposición. Bueno, ustedes van a hacer, ¿qué exposición van a dar ustedes sobre el tema desarrollo humano y gestal, ¿verdad? Y procesos creativos. Ok. Comiencen. Ok, buenos días doctora y compañeros. Nosotros vamos a seguir hablando de las terapias integrales. Ya, en este caso vamos a hablarles de la terapia de desarrollo humano, de gestal y procesos creativos. Siguiente. Ya, esta es una psicoterapia que tiene como objetivo sobreponerse a ciertos síntomas y permitirle a las personas a llegar a ser más completas y creativamente vivas, liberarse de bloqueos y asuntos inconclusos que disminuyan su satisfacción óptima, su autorrealización y su crecimiento. Esta terapia se enfoca en la experiencia del individuo en el momento presente, en la relación del paciente con el terapista, el ambiente social y el contexto social de la vida de la persona y los cambios que éstas hacen a raíz de la situación general que las rodea. Ya, sí, siguiente. Ya, el creador de esta terapia es un doctor en medicina y un psicoanalista llamado Frederick Perl. Él creó esta terapia a base de varios autores y fuentes, tales como el psicoanalista Freud, Goldstein, Moreno, entre otros. Y esta terapia se caracteriza por estar hecha no solo exclusivamente para tratar enfermedades, sino también para desarrollar el potencial humano. Siguiente. Ya, respecto a sus bases. Esta terapia tiene bases en la filosofía oriental y en varias terapias de psicoanálisis, en varias teorías de psicoanálisis. A diferencia del enfoque, de otros enfoques, el enfoque de esta terapia es más en los procesos que en los contenidos. Ya, se enfoca más en lo que está sucediendo, se está pensando, sintiendo en el momento por encima de lo que fue, pudo haber sido o debería estar sucediendo. Es fundamental para esta terapia el uso de la primera persona, es decir, que el paciente tome conciencia de sí mismo y reconozca sus acciones y no se esconda usando la segunda persona. Un ejemplo, esto sería algo así, en vez de decir los jóvenes bebemos mucho, estamos usando la segunda persona, se debe decir yo bebo mucho, para reconocer las acciones que hago. Ya, el trabajo en esta terapia se fundamenta principalmente en el lenguaje no verbal, es decir, en el lenguaje corporal y el tono de voz. ¿Por qué? Porque usualmente el lenguaje verbal nos dice una cosa que contradice a nuestra expresión corporal. Ya, respecto a la evidencia científica de esta terapia, la Asociación Americana de Psicología la reconoce como uno de los 3 tipos de terapias humanistas que se basan en el holismo organístico, es decir, que miran a la persona desde un punto de vista holístico. En el pasado, algunos profesionales de la salud no la consideraban verdaderamente como una terapia porque no había tal vez muchos estudios ni análisis que la verificaran. Sin embargo, de algunos años para acá, en la actualidad, se han realizado más análisis, estudios y revisiones literarias en los cuales se han encontrado resultados positivos para la aplicación de esta terapia dentro de los tratamientos de trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad, la fobia, el estrés postraumático
y algunos trastornos de personalidad. Ahora va a continuar mi compañera. Buenos días, doctora y compañeros presentes. Yo les voy a hablar sobre lo que es el campo de acción de esta terapia. Bueno, como ya fue mencionado, la terapia de Gestalt tiene como objetivo aumentar el autoapoyo sobre la conciencia del individuo propio, esto es decir, para su propio bienestar. Para esta terapia se van a necesitar 4 aspectos importantes, por decirlo así, que el primero es el darse cuenta o awareness. Este consiste en que el paciente debe darse cuenta en lo que está sintiendo, lo que está hablando o en lo que está pensando. Porque para nosotros poder cambiar una conducta es necesario que nos demos cuenta del rol importante que estamos cumpliendo en nuestra vida. Como segundo aspecto importante tenemos el aquí y el ahora. Es decir, vivir y sentir el presente, porque hay muchas personas que se juzgan en su cuerpo y dicen, ay, no, yo no salgo por esto, por lo otro, pero esta terapia nos ayuda a que nosotros salgamos, o sea, vivamos el presente sin ningún tipo de adjetivos. Tenemos también que no interesa tanto investigar el por qué. Muchas veces los pacientes se encuentran, por decirlo así, trastornados con su pasado y eso no les deja que ellos vivan el presente y eso. Tenemos por último ayudar al paciente a descubrir la función orgánica de su acción, es decir, el por qué estoy haciendo esto, por qué hago lo de acá, por qué me castigo, porque esta ayuda a descubrir las acciones que realmente nosotros vamos a realizar. Esta terapia es utilizada para personas que sufren de ansiedad, para personas que sufren de trastornos de baja autoestima, para personas que tienen malas relaciones, ya sea con su padre, con su esposo o con su familia. Lo que es el método de aplicación. Los métodos de aplicación, bueno, esto ya va a depender de acuerdo a la persona, de acuerdo a los retos que uno tiene que superar. Por lo general se hacen 6 sesiones y cada sesión va a durar de 50 minutos. Y bueno, esto ya va a depender de la persona del tiempo, porque para algunas personas es más tiempo, para otras menos. En cuanto a los beneficios, las principales ventajas de esta terapia es que tiene un enfoque holístico en la psicoterapia y hace un planteamiento de mejora para el desarrollo personal de cada uno de los pacientes. Y eso sería todo. Bueno, no han tocado los procesos creativos, pero bueno, está bien. Sigamos, por favor, con el grupo 4. Adelante, presenten el grupo y comiencen a exponer. Doctora, dame un momento, es que no logro compartir pantalla. Estoy teniendo unos problemas con la compu. Ya, de acuerdo.
Ahí se ve. No. ¿Otra de sus compañeras no podría compartir pantalla? Sí, ya le estoy diciendo a una amiga. Adelante. Buenos días, doctora y compañeros. Nuestro tema es sobre las terapias de manipulación basadas en el cuerpo y las personas que conformamos este grupo son Abad Gómez y Mimester, Paredes Ponce Brian Joel, Mazapanta Guamán Leslie, Moreira Palma Jaime y mi persona Aldian Rocasol. A continuación, mi compañero Jaime. Doctora, nuestro compañero Jaime tiene problemas con su internet. No sabemos si se podrá conectar. Yo creo que ocurre en su uso industrial doméstico, no. ¿No está conectado en este momento? No, Parece que sí lo estaba, pero sí, no sé qué pasó ahorita. Supongo que tiene problemas.
Continuamos con el siguiente. Sí, ¿el que iba a dar? ¿Una introducción? El Y el cuerpo del Una introducción. Sería bueno que alguien de ustedes la dé y después él se contacte conmigo y a través de tutoría termina de hacer su exposición. ¿Lo uso cuál es? A ver. Por favor, No cierren digo que los aplicación es micrófonos. uso industrial, creo. No sé. Cierren los micrófonos, solo permanezca abierto el micrófono de la exponente. Adelante. Ok. Él iba a hablar acerca de una pequeña introducción acerca de las terapias de manipulación. Un momentito. Ok, no, la anterior. Ya, la terapia, voy a leer su parte porque no me la sé. La terapia manual o la terapia de manipulación es un tratamiento físico utilizado principalmente por terapeutas físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quiroprácticos, masajistas, entre otros, otro personal médico para tratar el dolor musculoesquelético y la discapacidad. Las prácticas de manipulación basadas en el cuerpo se centran sobre todo en las estructuras, aparatos y sistemas. Estas prácticas se basan en la creencia de que el cuerpo puede regular y curarse a sí mismo. La terapia manual busca recuperar la función y el movimiento normal de las estructuras, así como el dolor y facilitar su recuperación. La manipulación estable la manipulación restablece a través de la acción mecánica un desorden mecánico. Por esta razón, el efecto de la manipulación es inmediato, pero la manipulación no es una simple puesta a su lugar o acomodación del hueso desviado. Es ante todo la reacción refleja del sistema nervioso a través de los propios receptores. Aprovechando la creación de las zonas de HED, podemos, a través de la manipulación, estimular el segmento correspondiente del cuerpo humano. Siguiente. Aquí le quería aclarar algo. Cuando se habla de terapia de manipulación y basadas en el cuerpo, la fisioterapia es una terapia que es oficial, o sea que no está dentro de terapias alternativas. Eso es una carrera que se estudia, que tiene su pensum, que se basa, son carreras de las áreas de la salud. Entonces, precisamente hay una gran controversia entre los fisioterapistas y los quiroprácticos y osteópatas. Entonces, por eso mismo no se puede considerar dentro de las terapias alternativas. Ahí su compañero lo ha considerado. Entonces, es una aclaración nada más. Continúe. La anterior. La anterior. Ya. Tenemos que en el Antiguo Egipto aparecen las primeras referencias acerca de la utilización de la terapia manual, probablemente aplicada por un sanador laico o si no de uso de agentes físicos. En este sentido, en el papiro de Edwin Smith se describe la utilización de frío en la etapa inicial de una inflamación y de calor en las etapas más tardías. Además, se utilizó la exposición al sol con fines terapéuticos en recintos destinados para ello. También tenemos como otro origen que proviene de la antigua América, que dice que en las civilizaciones precolombinas existieron tantas medicinas como grupos culturales, aunque en todas ellas aparecen aplicaciones características de las medicinas primitivas, como la idea de que las enfermedades son la consecuencia de un castigo divino, por lo que la terapéutica une procedimientos físicos y mágicos. Entre estos elementos mágicos se encuentran la confesión y el exorcismo, y entre los físicos la utilización de agua como recurso terapéutico. El baño de vapor era un remedio utilizado por los aztecas y el enfermo recibía una ducha fría al salir de él. En este sentido, el profesor Guerra señala que en América precolombina no hubo una medicina, sino varias medicinas, tanto como grupos culturales,
aunque aparezcan en todas ellas como elementos característicos de la medicina primitiva. La idea de la enfermedad como castigo de poderes sobrenaturales, la superioridad del médico para conseguir la salud del enfermo, por ser el intermediario entre ellos y el enfermo, y el tratamiento del enfermo integrando la fisioterapia en la antigüedad. También se dice que en la prehistoria, en esta fase de la historia del hombre, el hombre utilizó los medios de la naturaleza para curarse de las enfermedades que lo aquejaban. Utilizaba cosas variadas, entre ellas las que destacamos fueron los exorcismos, ensalmos, ciertos masajes, uso del frío y del calor. En el antiguo Egipto, en esta etapa se hizo más notoria la terapia manual que la realizaba un sanador. Además utilizaban el frío para la inflamación y el calor y ya para algo más crónico, y sobre todo utilizaban la exposición al sol como forma de curación. En la antigua América, las civilizaciones precolombinas utilizaban medicinas primitivas, una enfermedad que lo veían como un castigo divino. Tenían procedimientos físicos para sanar, pero también se iban más por métodos mágico-religiosos. Dentro de los aztecas se vio más la influencia de los vapores y el uso de agua fría, y sus tratamientos ponían lo que eran plantas medicinales. En la antigua India tenían textos verídicos pero muy arcaicos y textos pragmáticos. De esto se conocen lo que es la medicina ayurvédica, que hasta la fecha la han estado ocupando, el yoga y técnicas cinesiterápicas. En China consideran a la salud y a la enfermedad como un equilibrio entre el yin y el yang, y el uso del masaje se contempla entre las propuestas terapéuticas. Nei Ching, 1500 a.C., dijo que el tratamiento más adecuado para la parálisis, la fiebre y los escalofríos consiste en realizar ejercicios respiratorios y masajes de la piel y de los músculos, así como el ejercicio de manos y pies. En el siglo XIX supuso un renacimiento del interés por este campo. A principios de este siglo, el doctor Edward Harrison, graduado en la Universidad de Edimburgo en 1784, se ganó una considerable reputación en Londres por el uso de procedimientos de medicina manual. Ahí, esa sería la parte de Jaime. De acuerdo, Ahí continúa mi compañera Leslie, que va a hablar sobre la quiropraxia. De acuerdo. Ya, yo les voy a hablar sobre la quiropraxia. Siguiente diapositiva. Ya, vamos a hablar sobre Daniel David Palmer. Este individuo fue un curandero autodidacta que tenía el objetivo de encontrar una curación para las enfermedades que no emplearan medicamentos. Para esto, él estudió la estructura de la columna vertebral y el arte antiguo de la manipulación. También fue el primero que trató a un conserje local que se lamentaba de su sordera luego de haber realizado un trabajo en una posición encorvada. En el examen, Palmer notó una protuberancia en la espalda del conserje, la que atribuía a una vértebra desplazada. Después de esa manipulación, que le realizó al conserje, su sentido de audición se había restablecido. A medida que muchas personas comenzaban a buscar a los ciudadanos de Palmer, él perfeccionó su teoría al afirmar que muchas dolencias eran causadas por el impacto de las vértebras sobre los nervios y de la columna. Además, él denominó la inferencia con la transmisión nerviosa normal como subluxaciones. Él creía que luego de las manipulaciones o los ajustes para corregir el alineamiento vertebral adecuado, se restablecían las transmisiones nerviosas. La normalidad del cerebro y el cuerpo podía recobrar su capacidad innata para recuperarse de la enfermedad. El método principal de tratamiento del quiropracto es a través de ajustes, manipulaciones o masajes de la columna. Ya, siguiente diapositiva.
Ya, ¿qué es la quiropraxia? La quiropraxia es la profesión sanitaria que se ocupa del diagnóstico, tratamiento y prevención de los trastornos neuromusculoesqueléticos y de los efectos de estos en la salud general. También trabaja sobre la columna vertebral y a través de técnicas manuales de ajustes y manipulación. Esta también va a buscar corregir problemas mecánicos y mejorar así el funcionamiento del sistema nervioso y la salud de todo el organismo. La siguiente diapositiva. Es una medicina alternativa, no una profesión sanitaria. Es una medicina alternativa, la quiropraxia. Por favor, Ya. no se equivoquen con otras especialidades parecidas que existan dentro de las profesiones sanitarias. Ya, esta fue fundada en Iowa, Estados Unidos, en la década de 1890 y es la tercera profesión sanitaria de atención primaria en el mundo. En muchos de los países del quiropráctico está integrado en el sistema público de la salud y es el primer facultativo al que se consulta. Ya, siguiente diapositiva. Ya, los beneficios de la quiropraxia, esta va a reducir el estrés naturalmente. Aquí los tratamientos de quiropráctica puede ayudar a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, que a su vez ayuda a minimizar el estrés y sus consecuencias como el dolor del cuello o migraña. También promueve la curación natural. Uno de los resultados más significativos del tratamiento quiropráctico es que el cuerpo puede comenzar a recuperarse de forma natural sin métodos invasivos o remedios fuertes. También cualquier tipo de desalineación espinal pueden contribuir el deterioro del cuerpo, por lo que los ajustes quiroprácticos pueden reducir el riesgo y promover el proceso de curación natural. Ya, otra de los beneficios es que reduce la presión arterial. La mejor del funcionamiento del sistema nervioso puede mejorar el flujo de la sangre, que a su vez puede reducir la presión arterial. También mejora la postura. Una postura correcta mejora los patrones de respiración, también minimiza el riesgo de padecer dolor de espalda superior e inferior, los problemas y también los problemas en las articulaciones y fatiga. También va a mejorar la flexibilidad de las articulaciones. Aquí los tratamientos quiroprácticos pueden mejorar el rango de movimiento, por lo que al realizar actividades físicas resulta más sencillo, repercutiendo en el estilo de vida más sano. Y por último, uno de los beneficios es el ahorro de dinero. Esto va a permitir el ahorro de dinero hasta el 50% de los costos sanitarios respecto a los tratamientos tradicionales utilizados. Ya, a continuación, mi compañera. No hemos visto nada sobre evidencia científica, sobre las desventajas. ¿Qué ocurre qué pasa con las grandes desventajas que existen cuando se practica la quiropraxia? Esto está muy incompleto, porque realmente la manipulación sobre la columna vertebral puede dar pinzamientos, hernias de disco, pinzamientos de nervios, puede ocurrir bastante riesgo respecto a la manipulación de la columna vertebral, y más si no se conoce. Entonces, o sea, está incompleto el tema está incompleto. Si ya pasa a osteopatía, no ha dicho lo más importante del tema. Siga. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre la osteopatía. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la osteopatía es un método de tratamiento de enfermedades que se basa en los masajes y la manipulación de las articulaciones.
Esta se fundamenta en la teoría de que el cuerpo es capaz de elaborar sus propios remedios contra las enfermedades. Siguiente, por favor. Ya. El norteamericano Andrew Taylor Still, él nació en Virginia el 6 de agosto de 1828. Él es considerado como el padre de la osteopatía. Él fue hijo de un médico y un pastor metodista, y pues a su padre lo inició en la medicina llevándolo consigo en sus visitas por la zona rural del Medio Oeste. Eh, en ese tiempo no tenían que enfrentar muchas limitaciones con respecto a las prácticas médicas de su tiempo. Él, su- él un día empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y esos dolores iban acompañados de náuseas. Y en uno de sus ataques a él se le ocurrió, para mitigar el dolor, eh, asentar la cabeza, sí, ya, para mitigar el dolor, él se le ocurrió apoyar la cabeza sobre una cuerda tendida entre dos árboles, y con eso él empezó a experimentar alivio del mal que estaba sintiendo. En ese momento ese tipo de terapia intuitiva que se le ocurrió, fue la chispa que le hizo que, fue la chispa que prácticamente hizo que todo lo que conocemos ahorita como osteopatía sea, asiente sus bases. Eh, Después de varios días de él ir, sí, después de varios días de él ir practicando este tipo de terapia para mitigar el dolor de cabeza, empezaron a, empezó a tener gran acogida, a lo que, pero no tenía mucho conocimiento sobre ese tema. Y él empezó a hacer distintos tipos de terapias, con respecto a los, digamos, dolores de brazos o de espalda, pero se dio cuenta de que la experiencia que iba adquiriendo de cada terapia era lo que iba a sentar como bases para la osteopatía. Siguiente diapositiva, por favor. Los principios. El primer principio de la osteopatía es la estructura gobierna sobre la función. Esta considera que el cuerpo humano, bajo su aspecto biomecánico, lo ven como una máquina muy perfeccionada. Él decía que todas las partes de la máquina deberían de estar en su lugar, y de esa manera el cuerpo va a funcionar perfectamente. Pero si una de ellas es movida o alterada, fallará. A esta reacción se la va a denominar como las enfermedades que conocemos. El siguiente principio es la unidad del cuerpo. En esta se basa estrictamente en el cerebro. El cerebro el cerebro es el que nos informa instantáneamente si es que alguna parte del cuerpo está alterada o modificada. Y si existe alguna alteración, nosotros lo vamos a notar. Eh, pero si el desequilibrio se vuelve permanente, van a surgir las compensaciones. O sea, va a provocar deformaciones, como por ejemplo si nos llegamos a golpear en alguna parte de nuestro cuerpo, dependiendo de la fuerza de la lesión, van a aparecer en la zona afectada una inflamación o algún otro tipo, como moretones o cosas por el estilo. El siguiente principio es la autocuración. Eh, Eso nos ofrece una visión de la medicina basada en la doctrina coherente que permite comprender la causa de las enfermedades, y por ella vamos a poder curarlas. Él, él utilizó una frase que era: el microbio no es nada, el terreno lo es todo. Esta va mucho con el anterior principio. El cuarto principio es la regla de la arteria es absoluta.
Esto constituye que el objeto, para Taylor Steele, esta, esta regla constituye lo esencial del osteópata. Es encontrar la lesión de la lesión osteopática y repararla y dejar que la naturaleza haga el resto. Siguiente diapositiva, por favor. Las bases. Eh, en la osteopatía las bases son las siguientes. La sabiduría de la higiene, como mencioné anteriormente, la salubridad. eh, la salubridad es muy importante. Ellos no utilizan medicamentos sintetizados, sino que solo utilizan medicamentos naturales. La intervención quirúrgica, para ellos la intervención quirúrgica es solo en última instancia, o sea, sí la utilizan, pero solo cuando ya el osteópata dice que no va a poder realizar nada más, sino que si ya la intervención vendría solo cuando ya es demasiado grave la lesión. Otra de las bases es que la naturaleza les provee de todo lo que... La naturaleza les va a proveer de los medicamentos. Ellos, ellos creen que solo los medicamentos naturales son los más efectivos para combatir la enfermedad y ellos tienen que aprender cómo liberarlos. Ya, también los osteópatas, el tratamiento de la enfermedad, ellos no se basan en radiografías ni, ni sí, ellos no se basan en radiografías ni nada por el estilo, sino que el osteópata al momento de que inicia la sesión con el paciente, lo único que le va a proveer de la información para poder tratarlo es la experiencia que él ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona? Para poder tratar cualquier perturbación, el osteópata necesita conocer bien al paciente. Para ello tiene que hacer un examen general y un examen general detallado que le va a permitir al osteópata poder poner en claro la salud del paciente y tratar de encontrar la enfermedad que es lo que le afecta. El osteópata comienza entonces interrogando al paciente, observándolo y procede a palparlo. Empieza a hacer un examen tocando el cuerpo del paciente, como es la piel, el cráneo, las vértebras, las articulaciones, tratando de encontrar posibles lesiones aparte de la que el paciente le va a decir al momento de hacer las preguntas. Ellos, ellos dicen que conocer el organismo del sujeto es esencial, tanto que para el paciente como para el osteópata, ya que el tratamiento es un problema, a- o sea, el tratamiento puede ser un problema similar con otros pacientes que él haya tenido, pero en cada paciente es distinto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ya para quién está indicada la osteopatía. La osteopatía puede ser utilizada para combatir muchos males o muchos tipos de enfermedades, como lo saben decir. Por ejemplo, para enfermedades osteoarticulares y musculoesqueléticas, pues ellos tratan con esguinces, contracturas, tendinitis, radiopa- radiocul- radioculpatías, o sea, que es pérdida de sensibilidad, o otro tipo de dolencias. En digestivas como colon irritable, estreñimiento, problema con gases, genitourinarias como incontinencia, amenorreas, disnorreas, eh, eh, trastornos menopáusicos,
problemas respiratorios. En el sistema respiratorio también tratan con el asma, tos, bronquitis. En los problemas neuronales puede ser, a ver, también en los problemas neuronales tratan con cefaleas de distintos orígenes, como es la neuralgia, sin neuralgias, migrañas y ah, a ver, tratan con neuralgia trigeminal y migrañas tensionales. Y también tratan a los bebés cuando tienen tensiones en pediatrías. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En evidencia encontré o sea, es comprobado que en, a ver, es comprobado la osteopatía en la eficacia con el tratamiento de manipulación, en el tratamiento con el túnel carpiano. Hicieron un, la Asociación Americana de Osteopatía hizo el estudio de la eficacia de esta terapia para tratar el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es un entumecimiento y hormigueo en la mano o el brazo ocasionados por el pinzamiento de un nervio de la muñeca. El tratamiento, el tratamiento manipulador osteopático resultó con una gran mejoría percibida por los pacientes de los síntomas de esta enfermedad. Así que durante todo ese estudio lograron ver que sí tiene eficacia la osteopatía tratando el síndrome del túnel carpiano realizando masajes. También es muy efectivo en el tratamiento para la migraña. Ese estudio lo realizó Clinical Trials. eh, Evaluaron la enfermedad de la migraña y as- hicieron en su estudio que o sea, los pacientes los dividieron en tres grupos. A un grupo solo lo trataron con masajes sí, solo los trataron con masajes. A otro grupo lo trataron con medicamentos para tratar la migraña y al tercer grupo lo trataron con masajes sí, lo trataron con masajes y medicamentos. Los pacientes notaron igual una gran mejoría, ya no sentían mucha migraña, ya no sentían dolor. Los pacientes que estaban solo tratados con, con, sí, con los masajes. Los pacientes que estaban tratados con medicamentos, solo a punta de medicamentos, seguían sintiendo fuertes dolores. Y las personas que estaban tratadas con masajes y medicamentos eh, sintieron un gran alivio, pero igual seguían sintiendo dolor. Siguiente positivo. Ya, la sesión osteopática. Eh, para cada sesión debe acercarse solo el paciente y individualmente no puede entrar con otras personas. El, el osteópata va a interrogarlo y hacerla, como mencioné anteriormente, ir palpando al paciente hasta encontrar posibles lesiones extras a las que el paciente les va a decir. La duración puede variar entre 45 a una hora, o sea, pero también eso va a depender mucho del osteópata, porque algunos osteópatas son más minuciosos al momento de realizar el examen y puede llegar a durar igual más como una hora y media o una hora y 40 minutos. El tratamiento osteopático siempre va a ser muy suave, los masajes
Los masajes son realizados suavemente y van a sentir gran alivio. No tiene un límite de edad en su aplicación. Pueden entrar tanto personas adultas mayores como niños o bebés. El tratamiento igual va a variar dependiendo de las personas. La cantidad de sesiones va a variar mucho, sí va a variar mucho dependiendo de la lesión que presente el paciente. Si es una lesión muy severa, van a ser como 6 sesiones o 8 sesiones. Pero si es algo leve como una mal posición del cuerpo, solo tensión, puede ser solo una sesión. Siguiente diapositiva, por favor. Las ventajas y desventajas. Los beneficios en la osteopatía son muy amplios. El tratamiento sirve para disminuir el dolor, promover la curación y provocar en él el aumento de la movilidad corporal, debido a que los masajes van a hacer que los músculos también se relajen y nosotros ya no estemos tan tensos. El tratamiento es poco intrusivo, solo es más exterior que tratamiento como quirúrgico, debido a que ellos no, eso ya lo ven como última instancia. Su uso está recomendado para una amplia variedad de trastornos, como ya les mencioné anteriormente. Y las desventajas del alcance es limitado debido a que solo va a ser, como no es tan inducivo, el alcance solo va a ser muy limitado. No es muy recomendado en algunos casos debido a que si la persona, digamos, tiene infecciones, a eso ya no es muy recomendable que vaya a acudir a un osteópata, debido a que podría, con los masajes, puede hacer que la enfermedad que ya tiene se agrave. Y los efectos secundarios, podría, los efectos secundarios son que en algunos casos van a sentir más cansancio, pero sí, va a sentir cansancio y un poco de mareo al terminar las sesiones, pero esto no va a ser muy duradero, sino que con el paso de las horas, el paciente va a llegar a sentirse mucho mejor. Ya es todo de mi parte. Bueno, parece que no ha hecho tampoco una investigación muy profunda sobre la eficacia y la evidencia científica de la osteopatía. Bueno, eso ya lo veremos en el debate. En el debate veremos tanto la osteopatía como la quiropraxia, si hay evidencia científica y si supera o no otro tipo de tratamientos. Siguiente. Listo. Yo les voy a hablar sobre la digitopresión. La definición. Casi todos creo que nos apretamos la parte cuando nos duele algo con la mano o lo vendamos para hacer que nos duela menos. Es cierto que muchas veces la presión calma el dolor. De esto se trata la digitopresión, de poner presión con los dedos en ciertos puntos del cuerpo para tratar de aliviar diferentes dolores o enfermedades que tengamos. Digitopresión quiere decir presión con los dedos. Es un método antiguo para calmar ciertas dolencias. La digitopresión no lo cura todo, pero ayuda a calmar muchas molestias y no estorba a otros tipos de curaciones. Hoy en día, muchos médicos reconocen el valor de esta y las usan junto con la medicina moderna. La digitopresión se puede combinar con otras formas de tratamiento como los medicamentos, los remedios de hierba, los masajes y los baños. Siguiente. El origen e historia. La digitopresión, conocida en China como tuina, es una rama de la medicina tradicional china que utiliza el masaje como medio terapéutico y es una de las terapias más antiguas de la humanidad y que se remonta a hace más de 4.000 años. La denominación tuina apareció por primera vez en la dinastía Ming, donde se formó el sistema propio de tuina pediátrico.
en la dinastía Qing, el uso de tuina se extendió entre la población como consecuencia de su alta eficacia. Y en la dinastía Han, 2 siglos antes de Cristo, se desarrolló, y siendo en las dinastías Sui y Tang entre los siglos 6 y 9, donde por primera vez se manejó como un tratamiento. El tuina ha sido la primera especialidad que ha acumulado ricas experiencias clínicas para la teoría de la medicina tradicional, teniendo ramas de donde derivan otros métodos de terapias y masajes como la acupuntura, la reflexología, entre otras. La terapia se basa en tonificar el Tsu o dispensar el Qi, que se explicará más adelante lo que es. Estimular lo antipatógeno y eliminar lo patógeno. Ajustar el equilibrio del yin y el yang y recuperar la armonía circulatoria del Qi y el Sui. Y esto es realizando movimientos con las manos en el cuerpo, en zonas muy determinadas o en puntos clave, teniendo 8 métodos, que son calentar, tonificar, desobstaculizar, evacuar, transpirar, armonizar, dispensar y eliminar. Actualmente este tratamiento se enseña dentro de las principales universidades médicas tradicionales chinas, creándose la primera facultad de tuina en 1979 en Shanghái. Hoy en día las personas que lo practican gozan del mismo nivel de respeto profesional que los médicos. Siguiente. Listo. Entre bases y principios tenemos cómo funciona. La digitopresión funciona a través de los dedos, haciendo presión. Los expertos exploran el lugar haciendo presión hasta encontrar el lugar exacto, donde la persona tiene una valencia. Al comienzo puede sentirse una sensación de hormigueo en el cuerpo, pero al continuar utilizando la técnica se hace cada vez más leve. La presión ejercida en cada punto es de 15 a 30 segundos, asegurándose de que el punto exacto donde se cree que existe el desequilibrio, o sea, se lo hace en este punto en donde se cree que existe el desequilibrio energético. Luego de la presión se sentirá un alivio casi inmediato. Es importante aclarar que lo más complicado de la técnica es encontrar los puntos indicados a tratar. Por lo tanto, sucede que algunos puntos no funcionan según cada organismo, por lo que es importante encontrar los puntos que son más efectivos. Una vez utilizados, permiten una total relajación, así como una efectiva sensación de tranquilidad. Entre los principios básicos tenemos que... Siguiente diapositiva. Entre los principios básicos... La anterior, disculpe. Entre los principios básicos que tenemos de la digitopresión, tenemos que... La anterior, la diapositiva anterior. El paciente debe estar motivado hacia la utilización de este proceder. Explicarle siempre al paciente en qué consiste este método, su objetivo y sus posibilidades y desventajas. Es necesario realizar un diagnóstico previo. Nunca debemos aliviar un dolor sin conocerlo, ya que podemos, o sea, sin conocer su origen, ya que podemos falsear las manifestaciones de una enfermedad que pueden estar en etapas avanzadas y ya ser tarde para terapias efectivas. Tratar al paciente en un local agradable, ni frío ni excesivamente caluroso, sino que tibio. Y las manos del digitopunturista deben estar limpias y con las uñas cortadas para no lastimar al paciente. El terapeuta debe mostrar seguridad en su forma de actuar, siguiendo la secuencia lógica y sin vacilaciones. La duración y el grado de intensidad de aplicación sobre un punto dado depende de la capacidad del paciente para tolerar la influencia. Siguiente. Para la evidencia científica tenemos como que varios grados. Varios grados que se clasifican en A, B, C, D y E. El A significa que
argumento para que esta enfermedad, el argumento de esta enfermedad, la evidencia científica para esta enfermedad es 100% efectiva. Y la evidencia científica es sólida para este uso. La B significa que la evidencia científica es buena para este uso. La C, que es dudosa para este uso. La D, que es aceptable contra este uso, que es decir, que podría no funcionar. Y la E significa que la evidencia científica está en contra de este uso, que probablemente no funcione. Tenemos entre el A, que son probablemente que son efectivas para este uso, perdón, tenemos lo que son las náuseas. Varios estudios científicos apoyan el uso de la digitopresión en un punto que hay en la muñeca, también conocido como NEI1, para la prevención y el tratamiento de las náuseas después de una cirugía. Náuseas intraoperativas durante la anestesia espinal, náuseas por quimioterapia, náuseas relacionadas con embarazo, vómito y malestar matutino, y para esta dolencia se ha demostrado que es efectiva esta terapia. En el B, que puede ser buena para este uso, tenemos lo que es la ansiedad y el dolor. En la ansiedad, algunos ensayos clínicos preliminares indican que la digitopresión puede reducir efectivamente la ansiedad general y preoperatoria. Sin embargo, estos estudios son pequeños y con deficientes diseños, por lo que necesitan una investigación de mejor calidad. Y así mismo con el dolor, son enfermedades para las que se necesita un poco más de evidencia científica, pero es muy buena para este uso. Entre la C tenemos las que son la depresión, la epilepsia, la motilidad gastrointestinal, el dolor de cabeza, la presión arterial alta, dolores de parto, dolores lumbares, dolores menstruales, entre otros. Por ejemplo, en el asma, las investigaciones preliminares indican que los pacientes con asma crónica que reciben digitopresión pueden experimentar mejor calidad de vida, pero se necesitan estudios mejores diseñados para llegar a esta conclusión. Asimismo con las demás enfermedades que acabo de mencionar junto con el asma. Y en el D tenemos la espondilosis cervical y la pérdida de peso o obesidad, que para este tipo de enfermedades no se recomienda mucho la digitopresión porque no se demuestra efectividad. No se ha demostrado efectividad. Y en el E, pues, no hay una... Hay enfermedades más graves en las que la digitopresión no funciona y para esas son necesarias acudir ya a un centro de salud para recibir atención médica. A continuación, mi compañera Jimena. Adelante. Prende el micrófono. Ya ahí sí. Bueno, yo les voy a hablar acerca del campo de acción y en eso entendemos para cuáles enfermedades sirve la digitopresión. La digitopresión ayuda a aliviar ciertas molestias, pero sirve mejor para algunas enfermedades que para otras. La digitopresión muchas veces sirve para las siguientes dolencias, que es el dolor de cabeza, inclusive la migraña, el malestar o dolor de estómago, incluyendo la gastritis, los gases o los torcijones,
el asma y también para problemas que producen mucha flema, como la gripe, la sinusitis y las alergias. También para problemas nerviosos, como problemas para dormir, nervios, ansiedad, y para problemas que solo nos ocurren a las mujeres, como los trastornos de regla y la menopausia. Siguiente. Ya. Los puntos de aplicación de la digitopunción. Aquí existen varios puntos que son fácilmente localizables para el tratamiento de las enfermedades comunes. Algunos de estos son... Perdón, un momento. Ya, perdón. El método de aplicación. ¿Cómo es una consulta de terapia manual de digitopresión? El Tsingtao, Jingxi y el Shiatsu son las tres principales formas de digitopresión, las cuales difieren por la manera en que se estimulan los puntos corporales y la fuerza que se aplica para presionar. El digitopuntor primero tiene que trazar la historia del paciente, interrogándolo por su forma de alimentación y su forma de vida. Y luego de esto pide que se siente o se acueste en un colchón o una mesa donde debe estar en una posición firme. Y el digitopuntor no lleva ni guantes ni aceites, pero como antes mencionaba la compañera, tiene que tener las manos limpias y las uñas cortadas para no lastimarlo. El paciente puede sentir dolor o adormecimiento en las partes que son tratadas, pero después del masaje da un resultado rápido, desapareciendo las molestias. Ya, el tiempo de duración, las sesiones duran entre 30 a 60 minutos dependiendo del trastorno del paciente y del resultado a la terapia. Siguiente. Ya. Las ventajas o beneficios. A través de la digitopresión, el individuo mantiene su organismo en un mejor estado de salud y vitalidad. Algunas de las ventajas que ofrece la digitopresión es que fortalece el sistema inmunológico, el estado de agotamiento y el cansancio, también disminuye el insomnio y sirve para los dolores menstruales, además de que alivia los cólicos y atenúa las alergias. Las medidas de cuidado son que se debe evitar los puntos ubicados en el abdomen, que esto está contraindicado para las mujeres embarazadas. Tampoco se debe aplicar una fuerza intensa y no es recomendable aplicarla cuando la persona está en estado de embriaguez. Y por último, esta contraindicación está contraindicada en las regiones como la cara anterior del cuello, las axilas, los lados del pecho y alrededor de los senos. Ya, siguiente. Creo que pueden retroceder un momento. Atrás. Atrás. Ya, me salté dos partes aquí. Perdón, a ver. Los puntos de aplicación de la digitopresión es que existen muchos puntos que son fácilmente localizables para el tratamiento de enfermedades comunes, como lo son algunos de estos, que los dolores de cabeza por resfriado y sinusitis, que aquí se debe ubicar el sitio que queda entre el pulgar y el dedo índice y aplicar una presión por 2 minutos. También para estimular el sistema inmunológico en la parte posterior del antebrazo, 2 anchos del dedo del pulgar por encima de la muñeca durante 2 minutos en cada brazo. También, ¿cuándo no se debe usar la digitopresión? Esto es cuando la persona acaba de comer o de bañarse o de hacer alguna actividad física, y en esto se debe esperar unos 30 minutos antes de empezar. También cuando el punto que se va a estimular está hinchado o está sobre una cicatriz, aquí es recomendable hacerlo al lado en un punto que sí esté sano, que se pueda trabajar. Y también si la persona está en estado de ebriedad o muy alterada, esperar a que ésta se calme. ¿Y de dónde salen todos esos puntos? ¿Por qué se utilizan esos puntos?
¿Cómo? ¿Los puntos de aplicación? Sí. No le entiendo la pregunta. Porque se utiliza esos puntos determinados y no en otro sitio. Bueno, estos son algunos de los puntos y estos se deben así, por ejemplo, que para los dolores de cabeza. No, porque... no estoy preguntando eso. Estoy preguntando por qué se utiliza esos puntos. ¿Cuáles son las bases de utilizar esos puntos? La digitopresión, ¿en qué se basa? Bueno. La digitopresión se basa en la medicina china, se basa en los canales o en los chakras, también la medicina hindú, en los chakras o en los canales de la medicina, los meridianos de la medicina china. Entonces esos puntos nacen de ahí. Depende de la técnica, hay varias técnicas que usted ha dicho. Son 3 técnicas. El shiatsu es una técnica hindú. Entonces, según la técnica, utilizan los puntos como base en los principios de la medicina a que pertenece. Miren, ustedes solo buscan lo que le corresponde, ustedes no ven la totalidad, ustedes no son holísticos el rato de aprender un tema, aprende solo la partecita que les corresponde. Ustedes tienen que saber de dónde vienen lo que ustedes están diciendo, porque si no, no tiene sentido decir que hay puntos, esos puntos de dónde salen. Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias, hemos terminado con el grupo 4, comenzamos las terapias de bienestar basadas, de bienestar en la salud. Gracias. Adelante el grupo. Grupo 5, creo. Sí, doctora. Ya una compañera va a compartir. Comienza, doctora. Adelante. Doctora. Primeramente, buenos días, compañeros, doctora. Nosotros somos el grupo número 5, el cual va a tratar como tema general las prácticas de bienestar de la salud. Y está conformado por los siguientes integrantes, que es Intriago Alcibar José Orlando, que es quien os habla, Vera Vidal Marco Enrique, Lord Saltos Brian Alexander, Sosa Vera Jesús Enrique y Moreira Mendoza Adonis Gabriel. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el biomagnetismo. Bueno, el biomagnetismo se define en sí como una terapia magnética. Miren, discúlpeme, ustedes no han hecho un contexto de las terapias. Ya esto yo lo traté en el tema de base. Las terapias alternativas son 3, las terapias integrales, las de manipulación basada en el cuerpo y las terapias de bienestar de la salud. Ustedes tienen que hacer una introducción, ¿qué es la terapia de bienestar de la salud? ¿Cómo se ve en Ecuador? ¿Cuántas horas se necesitan para poder ejercer esas terapias de bienestar en la salud? El decir que las terapias de bienestar en la salud son inocuas. O sea, todo eso es como base, es el contexto en que ustedes se meten en el tema. El tema anterior tampoco tenía contexto. Bueno, no estaba el compañero Jaime, pero realmente tampoco lo que explicó la compañera no tenía nada que ver con el contexto. Siempre un tema tiene que partir de un contexto. O sea, ¿de qué viene ese tema? Las terapias de bienestar, ¿qué son? Porque si no, nos quedamos, solo vemos terapia y no sabemos de dónde vienen.
Entonces, en el examen se va a preguntar terapias de bienestar. Y si ustedes no saben de dónde vienen, entonces van a tener problemas y van a tener dudas. Siga adelante. Continúo. El biomagnetismo. En sí, el biomagnetismo, o también denominado como terapia magnética, es una terapia la cual afirma que es posible eliminar las causas que originan una enfermedad mediante la imposición de lo que son imanes en diferentes zonas del cuerpo. Este es el revolucionario, a su vez científico y terapéutico del bienestar, que si bien difiere de lo que es la medicina tradicional, es decir, a lo que son la utilización de hierbas y terapias naturales, difiere de estas, pero a su vez es completamente compatible con cualquier otra modalidad tradicional y alternativa. Ya, en sí, se trata del uso alternativo de lo que son los imanes, a lo que el uso convencional, de que como estamos acostumbrados a usarlos. Este aquí se esfuerza por lo que es el equilibrio bioenergético del cuerpo humano, es decir, el estado de la salud natural, conocido como homeostasis. Bueno, en lo concerniente al origen de esta terapia, su origen tiene cabida en las manos de su creador, el doctor Isaac Goiz Durán, el cual es un doctor de México que creó esta terapia en el año 1988. Ya, su teoría en la que se basó para la creación de esta terapia, se basa en la idea de que un desequilibrio del pH en el cuerpo va a dar origen a la mayoría de las enfermedades, de modo que si se corrige este desequilibrio, se recuperaría la salud del cuerpo. Para lograr esto, el doctor Goiz propone, tras un rastreo, posicionar un imán en el punto donde se enfoque el desequilibrio del pH y otro punto en su polaridad contraria, a lo que, como son dos puntos, a esto se le denomina par biomagnético. Mediante esta técnica asegura tratar todo tipo de dolencias de distinto origen, así como enfermedades infectocontagiosas. Bueno, puede tratar desde lo que es un resfriado hasta temas ya más profundizados, como enfermedades más profundizadas, como por ejemplo la eliminación de tumores. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que concierne a sus bases y principios, la técnica del biomagnetismo constará de lo que son de un imán positivo y otro negativo. Lo que es el imán positivo, se va a encargar de la activación y del impulso y del fortalecimiento de los procesos biológicos que están presentes en el organismo. Y a su vez, va a ser un vitalizante y proporcionador de energía. En cambio, el polo negativo, aquí va a servir de analgésico, antiinflamatorio y relajante. Y también detiene lo que son los procesos nocivos del organismo. En lo concerniente a su evidencia científica, desde que se creó en 1988 esta terapia, han tenido múltiples estudios que han evidenciado su efectividad, tanto en enfermedades básicas como en más de carácter más complicadas. En esta ocasión traje un estudio el cual fue realizado por la Universidad Austral de Chile, específicamente por su Facultad de Medicina, el cual se denominó la percepción de los usuarios tratados con biomagnetismo como terapia para el alivio del dolor crónico en la ciudad de Valdivia. Ya bueno, el objetivo que se realizó con este estudio fue conocer la percepción de los usuarios ante la utilización de la terapia del biomagnetismo como medicina alternativa y complementaria para lo que es el tratamiento del dolor, ya sea crónico o leve. Este estudio se basó escogiendo 8 personas, las cuales alucieran
lo que es dolores ya sea crónicos, leves y también lo que es pesadez en su cuerpo. Se les hizo lo que es la terapia basada en un muestreo anteriormente planificado, es decir, ver que cumplan todas las características, que cumplan todas las normativas para poder realizar esta tarea, esta terapia, y se les realizó la terapia. Una vez realizada la terapia, durante de 5 a 7 días, los llamó de nuevo para ver en cómo había influido esta terapia, haciéndole chequeos médicos y haciéndole también lo que es encuestas. En este sentido, se pudo evidenciar de que el estudio dio resultados positivos. ¿En qué campo? Por ejemplo, en que las personas que tenían los dolores livianos mejoraron, desaparecieron por completo. Los que tenían ya los dolores crónicos, estos de aquí, si más bien no desaparecieron por lo que se necesitaba tal vez más tiempo de lo que es la terapia, sí disminuyeron en su fricción. Mientras que también se evidenció de que mejoró en la calidad de vida, ya que esta terapia no solamente sirve para lo que es la curación de enfermedades, sino en sí también sirve como método de relajación y de cambio de ánimo. Siguiente. Ya. En lo que es el campo de acción, este tratamiento está, como ya les había dicho, indicado para tratar diferentes patologías que van ya, como les había comentado, desde síntomas tan simples como lo que es de curar, tan simples como lo que es un resfriado, hasta liberar al paciente de lo que son tumores. Ya, el biomagnetismo en medidas generales cura en sí más de 120 enfermedades. Y a su vez, no causa tanto ni efectos colaterales, ni tampoco requiere uso de medicamentos. Pero también cabe recalcar que no se contrapone a los medicamentos que el usuario esté utilizando. Entre las enfermedades que el biomagnetismo puede curar, están como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer pulmonar, el cáncer de útero. ¿Cómo puede curar el cáncer de mama y el cáncer de útero y el cáncer pulmonar? O sea, no es en sí curarlo, sino conllevar la enfermedad. No, tiene que ser más aliviarlo, indicando qué efecto produce el biomagnetismo sobre ese cáncer, porque no cura el cáncer. O sea, ayuda a conllevar lo que son los dolores traumáticos que genera. Ok. Entre muchas otras más. En lo que es el método de aplicación, este tipo de terapia se va a aplicar utilizando los imanes, colocándolos en diferentes zonas del cuerpo. Sí, pero usted tiene que cambiar su diapositiva, porque usted dice aquí que alivia los síntomas hasta liberar al paciente de tumores. Eso no es cierto. Bueno, en lo que es el método de aplicación. El método de aplicación se va a utilizar colocando los imanes en diversas partes del cuerpo, como si se tratase de algún tipo de escaneo. Es decir, se va a reconocer el punto exacto donde donde el paciente sienta el dolor, y de esta manera, ya ubicando los puntos, el especialista va a colocar los imanes. Esta terapia va a durar aproximadamente entre unos 10 a 30 minutos, dependiendo claramente de la persona y de la patología del dolor que se quiera curar. También cabe recalcar de que puede llegar a durar cada terapia hasta 1 hora, dependiendo obviamente del caso que se tratase, y también de que el tiempo promedio que se necesita de terapia es aproximadamente de 1 a 5. Siguiente, por favor. Ya, entre los beneficios del biomagnetismo
como ya había recalcado, este también ayuda a lo que es la curación de lo que son virus e infecciones bacterianas, también a reducir lo que es la inflamación de algún golpe o traumatismo que el paciente presente, también lo que es el alivio de dolores leves o traumáticos, también lo que es la mejoración de la circulación, de igual manera ayuda a lo que es la mejora de los estados de ánimo. También sirve como vitalizante, ayudando a aumentar lo que es la energía. También alivia lo que son los estados de ansiedad y estrés que esté presentando el paciente. Y también ayuda a la recuperación o aceleración de lo que son lesiones físicas. En lo que son las contradicciones del biomagnetismo, esta aquí va a tener como únicas contradicciones de que no se va a poder aplicar a las personas que estén en sesiones de quimioterapia, radioterapia o que tengan en uso algún tipo de marcapasos o de algún otro dispositivo de que contengan lo que son baterías. Así como también no se podrá aplicar a lo que son las mujeres que están en estado de embarazo. A ver, ¿cómo otra cuestión que yo le indico aquí. Usted dice que cura virus e infecciones bacterianas. ¿Qué evidencia hay de que cure virus e infecciones bacterianas? ¿Esto qué terapia es? Todas las terapias de bienestar en la salud, ¿qué tipo de terapias son? ¿Son terapia tradicional? ¿Son terapias alternativas? ¿Son terapias complementarias? Alternativas. No. Alternativas. Son terapias complementarias. Son terapias complementarias. Entonces, esas terapias complementarias son las que se aplican con otro tipo de terapia convencional, ¿sí? Entonces, ¿qué evidencia hay de que cure virus e infecciones bacterianas? O sea, ustedes tienen que poner, todo lo que pongan en sus diapositivas tienen que ponerlo con un sentido. Si no lo ven claro, tienen que buscar otra fuente de información, porque no solo en una fuente de información está todo. Entonces, o pueden decir que según los que practican el biomagnetismo, piensan que se curan los virus y las infecciones bacterianas, pero no poner así, porque esa aceptación de que es un beneficio del biomagnetismo es bastante grave. Adelante, siga. Ok. También como desventajas, se podría decir de alguna manera, tenemos lo que son las crisis curativas. Estas crisis son las que se van a presentar luego de las sesiones con biomagnetismo, pero no es en todos los casos. En promedio son un caso entre 10. Estas se presentan después de 24 horas de haber hecho la terapia. Y los síntomas de estas crisis curativas son muy leves, como por ejemplo presentar fiebre baja, vómitos y lo que es cansancio o sudoración. Pero estos síntomas pasadas las 48 horas se van. Muchas gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre la reflexología. La definición de la reflexología, también conocida como terapia de zona refleja, es una forma de medicina alternativa que usa la aplicación de presión en los pies y en las manos con técnicas específicas de pulgar, dedo y mano sin el uso de líquidos o aceite. La historia. Es una terapia con origen en China, alrededor del año 4000 a.C. El primer registro histórico también data del 2330 a.C. en Egipto. También se puede encontrar impresiones en los pies de Buda mostrando puntos de reflexología de los años 500 a 400 a.C. en los templos cercanos de Kusinara en China y en el monasterio de Tiantai en Pekín. Se introdujo en el mundo occidental al principio del siglo XX al observar que las aplicaciones de presión en determinadas áreas del pie
y manos daban lugar a efectos anestésicos en otras áreas del cuerpo. ¿Cómo funciona la reflexología? La reflexología trabaja como una técnica de presión aplicada en los pies, manos u otra parte del cuerpo para interactuar con una parte del sistema nervioso del cuerpo, provocando relajación, mejora en la circulación y reducción del dolor. Los sensores de presión en los pies, manos, son una parte de la respuesta reflexiva del cuerpo que hace posible la reacción contra el peligro o el dolor de estas áreas ya nombradas. La siguiente, compañero. Ya, la evidencia científica. No existe mucha evidencia científica que avale el uso de la reflexología. Existen varios estudios con resultados positivos que demuestran su uso en distintas dolencias. Sin embargo, el tamaño de los estudios suele ser muy reducido. No obstante, se trata de un tratamiento, o sea, de muchas enfermedades. Sería importante el trabajo conjunto que realicen las técnicas de investigación para impulsar el conocimiento de esta técnica y su posible uso. Su campo de acción produce un efecto relajante que ayuda a eliminar el estrés, facilita la relajación física y mental, estimula la circulación sanguínea y linfática. También potencia lo que es el sistema inmunológico, regula el funcionamiento de los órganos del cuerpo, también equilibra y restituye los niveles de energía, ayuda a la eliminación de toxinas, tiene efectos de terapia preventiva, posee un efecto aliviador del dolor y estimula la creatividad, que eleva el nivel de vitalidad y mejora el humor. La siguiente. Ya, el método de aplicación. Las sesiones de reflexología se consisten en manos, pies y diferentes partes del cuerpo. Esta vez yo le voy a referir sobre la podal, la del pie. Se realiza de 2 o 3 veces por semana durante intervalos de tiempo de 20 a 35 minutos, seguido de un periodo de reposo mínimo de 20 minutos. Antes de empezar con la sesión se comienza con un calentamiento previo de los pies, para que se aclimaticen a la temperatura de la sala, porque los pies nunca deben estar fríos durante la terapia. El desarrollo de una sesión se divide en 3 manipulaciones básicas: la manipulación destinada a la exploración de puntos o zonas anormales, la manipulación dirigida al tratamiento, la manipulación sedante de un dolor agudo en el cuerpo. Las manipulaciones destinadas a la exploración de puntos o zonas anormales se realiza fundamentalmente con los pulgares, ya que son los dedos más móviles y potentes de nuestra mano. Se procede a localizar los puntos dolorosos en el paciente, y se apoya la yema sobre la superficie del pie. De ahí se realiza la flexión del dedo, que a la vez que se presiona con su punta y se comprime el rodete carnoso que hay por delante y por debajo de la uña, también conviene apretar con el canto de los pulgares para que en el área de la presión sea lo más reducida posible. Habrá que evitar siempre clavar o rozar el pie del paciente con las uñas de nuestro dedo para no realizarle daños. A veces cuando el dedo de la persona que explora es demasiado grande en comparación con el pie que está explorando, se lo conoce como pies de niño. Ahí se produce la relajación del dedo hasta colocarse como en la primera fase. De ahí se realizan pequeños avances casi milimétricos del pulgar a la vez que se bascula ligeramente sobre su yema. En conjunto, lo que va a resultar es un dedo pulgar móvil con fases de presión y relajación y con un avance en la dirección y el sentido que va desde la base hasta la punta del dedo pulgar. Al presionar directamente sobre los puntos o zonas reflejas afectadas del pie, el paciente experimenta inmediatamente una sensación de dolor, suave en algunos casos, intensa en otros, y esto se va a significar que la terapia prácticamente está funcionando. La siguiente, compañero. Ya, las ventajas o beneficios y también las desventajas de la terapia. Las ventajas: ayuda a aliviar el dolor de la espalda, cuello y columna. También de mucha utilidad ante dolores de cabeza crónicos, cefalias y migraña. Eficaz contra problemas digestivos. También aplaca el estrés, ayuda ante trastornos menstruales, ante síntomas psicológicos, reduce la ansiedad,
la depresión, así como aumenta la relajación. También equilibra y restituye los niveles de energía. Ayuda a la eliminación de toxinas, tiene efecto de terapia preventiva y posee un efecto aliviador del dolor. Las desventajas son pocas, solo puede encontrar 3. Una de ellas es la sobreestimulación del sistema nervioso. Al hacer el masaje en ciertas personas con una sensibilidad especial a este tipo de masaje, se puede dar una estimulación exagerada en el sistema nervioso, cosa que puede dar lugar a un estado de excitación que puede provocar incluso alteración del sueño. Este efecto secundario no va a durar mucho y desaparece en pocas horas, por lo que no suele ser necesario abandonar la terapia, sino solo tener precaución de no hacer el masaje a última hora del día. También los dolores reflejan en algunas partes del cuerpo, o sea, es decir, que aparezca algún tipo de dolor en la zona que se esté tratando. En principio esto señala de que la técnica o la terapia de la zona está funcionando correctamente. Son dolores que suelen desaparecer en poco tiempo, pero si persistieran hay que tener la precaución de cambiar de zona y estimular otra, hasta que el dolor desaparezca, para volver a retomar entonces el tratamiento de la zona anteriormente dolorosa hasta conseguir estimular sin ningún dolor. Las alteraciones también en el calor corporal. Puede darse tanto un exceso de sudor como sensación de frío en algunas partes del cuerpo. El aumento de sudor indica que la terapia funciona bien. Solo debe tenerlo en cuenta por si el paciente después debe ir a algún evento, alguna reunión social, alguna reunión importante. En las alteraciones del calor corporal no deben tomarse precauciones especiales, ya que el paciente vuelve a encontrarse bien en poco tiempo. Gracias. Ahí sigue mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el Shiatsu. El Shiatsu es una antigua terapia que basa sus beneficios en conseguir la correcta canalización de la energía vital mediante la presión en ciertos puntos claves de nuestro cuerpo, ejercida con los dedos y las palmas de las manos. Su historia: los orígenes más remotos del Shiatsu se remontan a más de 2500 años en las montañas del norte de China, donde los sacerdotes taoístas practicaban el Doi. Con el paso de los siglos, esta técnica evolucionó hacia otras disciplinas como el Qigong y el Tai Chi. La primera referencia moderna que tenemos llega a través de un marco llamado Tamai Tempaku, quien en 1919 publica un libro llamado Shiatsu Ho, en donde se cambian conocimientos tradicionales de Agna y Anpuku, que significa el antiguo masaje de la presión en el abdomen, y Doi con anatomía y fisiología occidental. Fue allí que en la primera mitad del siglo XX, Tokuhiro Namikoshi sistematizó una forma de terapia Shiatsu sobre la base de la anatomía y la fisiología oriental. Siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a sus bases en principio, hay constancia de la práctica del Shiatsu desde principios del siglo XX, como ya mencioné. Más concretamente desde el año 1912, cuando Tokuhiro Namikoshi desarrolló una técnica de presión con los pulgares y las palmas de las manos para tratar la artritis reumatoide que padecía su madre. Al igual que otras técnicas orientales como la acupuntura, el Shiatsu se basa en un principio por el cual el estado de salud de una persona dependerá en gran medida de cómo fluye su energía vital a lo largo de su cuerpo. Proceso por el cual se realiza a través de unos canales denominados meridianos. Teniendo esto en cuenta, si se aplica cierta presión sobre dichos meridianos, mediante las palmas y los dedos de la mano, sobre todo los pulgares, podemos reconducir y mejorar la circulación de la energía y por consiguiente nuestra salud. En cuanto a la evidencia científica, existen estudios que reconocen los beneficios del Shiatsu en el tratamiento, dolencias y abogan por su inclusión en los sistemas de salud pública. Pues, entre estas evidencias decimos que el publicado por la Universidad de Leeds evidencia mejoras en los niveles de estrés y problemas musculoesqueléticos de los pacientes tras recibir Shiatsu. Otro dato que ayuda a marcar la rigurosidad del Shiatsu es su reconocimiento por el Ministerio de Salud de Japón desde el año 1957 como terapia incluido en el Sistema Nacional de Salud. Siguiente diapositiva.
Ya, el campo de acción en que ésta actúa. Entre otras patologías y disfunciones, el Shiatsu se utiliza para estos problemas de salud, como dolores o problemas de espalda, migrañas, cervicalgia, reumatismos, dificultades para dormir, insomnios de larga duración, fatiga, bloqueos emocionales, ansiedad, depresión y situación de estrés, problemas de estreñimiento o dificultades digestivas. Siguiente diapositiva. Ya. El método de aplicación. Una sesión de Shiatsu terapéutica y relajante dura 60 minutos, pero si se requiere realizar una valoración más exhaustiva, aumenta a 90 minutos. En la terapia de Shiatsu, antes de una sesión de Shiatsu, conviene comer abundantemente para no inferir en la circulación de la energía. Durante la sesión, hay que vestir ropa ancha y cómoda y llevar calcetines, ya que la temperatura corporal tiende a disminuir. Después, hay que beber mucha agua, no realizar actividades estresantes y disponer del tiempo necesario para dicho tratamiento. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a sus beneficios o ventajas, podemos decir que el Shiatsu mejora el estado de nuestro organismo, puesto que los relaja, nos ayuda a liberar lesiones o tensiones que reducen nuestro grado de estrés, tanto el físico como el emocional. Además de todo ello, equilibra sistemas nerviosos, respirativo y digestivo, favorece la circulación sanguínea, tonifica la musculatura, evita la retención de líquidos y por consiguiente favorece el drenaje linfático y la eliminación de toxinas. Y por último tenemos las contraindicaciones del Shiatsu, que a pesar de todos estos beneficios que ya he mencionado, el Shiatsu también tiene ciertas contraindicaciones y no estaría recomendada su práctica en los siguientes casos, como pueden ser las enfermedades degenerativas y tumores malignos, hemorragias y lesiones externas, inflamaciones y afecciones agudas, así como procesos infecciosos que además cursen con fiebre. A continuación, mi compañero Sosa. No, bueno, yo voy a hablar acerca sobre el yoga. El yoga es una práctica que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. En su origen, algunos estudiadores datan que su origen está aproximadamente en los años 10.000 y 5.000 a.C., con el objetivo de apropiarse del poder de los dioses mediante la práctica de ejercicios fuertes. Estos ejercicios a lo largo de los años fueron evolucionando. El yoga tiene como principios la no violencia, la coherencia, el desapego. Con desapego se refiere a lo de liberarse de las preocupaciones que hay en la vida cotidiana. Tenemos el autocontrol y la honestidad. Siguiente diapositiva. En la evidencia científica, en una investigación de la revista cubana de Medicina General Integral, se ha reconocido la utilidad de las prácticas de yoga, como sobre todo en el tratamiento del asma bronquial, que con la consiguiente mejora de los síntomas de esta enfermedad, como también la disminución en el consumo de medicamentos y a las modificaciones en la reactividad pulmonar. Esto es posible en gran medida gracias a que disminuye la hiperactividad psicológica y la inestabilidad emocional. Siguiente diapositiva, por favor. En el campo de acción, el yoga ayuda a la postura, a la flexibilidad, como también algunas afecciones, como son la depresión, el dolor de espalda y la ansiedad. En los métodos de aplicación, el yoga o las sesiones de yoga tienen una duración de 45 a 90 minutos. Sus componentes básicos son la respiración, postura y meditación. Siguiente diapositiva. En las ventajas del yoga tenemos que reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ayuda a relajarse y reduce el estrés. En las desventajas tenemos que esta puede conllevar a una lesión debido a alguna mal postura en los ejercicios realizados en esta terapia. Siguiente diapositiva. Las terapias florales. Estas son aquellas en las que se utilizan y se emplean diferentes extractos de flores o plantas como bases terapéuticas.
Su origen se remonta en la antigüedad con menciones en China. Esta terapia fue postulada por el doctor Edward Bach, que fue un médico galés, el cual al cortar las flores las depositaba en un recipiente de cristal con agua de manantial que dejaba bajo el sol unas horas. Luego vertía este líquido en un frasco y consiguiente le añadía whisky, conformando lo que son las tinturas madres o los extractos. Y lograba el fluido que afirmó haber probado en plantas, animales y humanos. Y así definió las propiedades curativas y surgió lo que hoy en día se conoce como el sistema floral de Bach. En los principios de esta terapia tenemos que se basa en el respeto a la naturaleza y fundamenta sus principios en las características y cualidades vitales de las plantas. Siguiente diapositiva. En su evidencia científica, en una investigación realizada por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de Camagüey, se evaluó un grupo de estudiantes a los cuales se le realizó un diagnóstico y tratamiento floral correspondiente, mostrando días posteriores a dicho tratamiento una mejora en el estado emocional y gran desempeño académico. Siguiente diapositiva. En el campo de acción, las terapias florales logran el equilibrio emocional y disminuyen emociones como lo que son el miedo, la angustia y la ira. En el método de aplicación, esta terapia no tiene un tiempo ni número de sesiones exactos, ya que es relativo. La aplicación de depende netamente de la elección del paciente, pero con la instrucción del terapeuta, donde le da a escoger una amplia gama de flores para determinada dolencia. Siguiente diapositiva. En las ventajas de esta terapia tenemos que reduce la incertidumbre, reduce los sentimientos de soledad y reduce la desesperación. En las desventajas tenemos que con estas conllevan unos sueños más intensos y reacciones físicas, como tales son la irritabilidad o salpullido. Eso sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca del Qigong o Qigong. Como su definición, de aquí es una terapia medicinal que busca canalizar de forma adecuada lo que es la energía vital por medio de todos los meridianos de nuestro cuerpo. En lo que es su origen, probablemente los ejercicios más antiguos del Qigong, encontrados en lo que es China, son las danzas imitando a los animales antiguos de los chamanes chinos, que se remontan mucho antes de la dinastía Zhou, que más o menos va del siglo del 1028 al 229 a.C. La referencia documental sobre el Qigong, más antigua como ejercicio curativo, que como la danza se ve inscrita en lo que es el libro de 12 piezas de Jade, fichada en lo que es el siglo 6 a.C., que contienen consejos de recoger el aliento y hacerlo descender por nuestro cuerpo hasta abajo, hasta lo que es la zona del abdomen. En 1980 se comienza a abogar por el uso de la ciencia y la tecnología para investigar el Qigong, y así se crea en diciembre de 1985 lo que es la Asociación China de la Ciencia del Qigong. Siguiente diapositiva, compañero. Entre lo que es sus bases y principios, aquí está basado en el movimiento lento del cuerpo, coordinado con la respiración y la concentración. El Qigong es el arte energético que atrae cada vez más público por sus potentes efectos preventivos y en ciertos casos curativos. El Qigong posee 3 principios básicos que son la conciencia del cuerpo, y aquí con esto aquí nos referimos a muchos aspectos de nuestra vida en el mundo del sentido de la materia, la densidad, entre otros, pero sobre todo trata de como quiera, de lo que es la encarnación del ser, de conocer el vínculo que da la vida y conocer el vínculo que se pone a nuestra disposición para aprender y evolucionar a través de él. También como otro principio tenemos lo que es recuperar el centro. Con esto se refiere al centro geográfico de nuestro cuerpo, que lo encontramos en el vientre, a la altura del ombligo, y está entre el ombligo y la espalda, en una zona media ahí. Y es aquí donde se enfoca la respiración, relajando de esta manera la zona del pecho y liberando el corazón de la presión y ansiedad. Y tenemos como tercer principio lo que es la fluidez. El cuerpo debe buscar el máximo de relajación y el movimiento continuo que nace en la tierra y se transmite en los pies, piernas, caderas, troncos y brazos.
La relajación permite el paso de un buen caudal de energía y el movimiento continuo permite soltar las tensiones y bloqueos que limitan la circulación de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es su evidencia científica, recientemente se han realizado estudios sobre el Qigong, los cuales aparecen en diferentes publicaciones médicas accesibles. Una de las más conocidas es el PubMed, que ahí la mayoría consultamos lo que son los artículos científicos. Está aquí con el fin de comprobar su eficacia terapéutica en la prevención y curación de enfermedades. En un estudio recientemente realizado para controlar el estrés y la ansiedad a través de los ejercicios de Qigong en adultos mayores saludables, los autores evidencian que en un número limitado de ensayos controlados aleatorios, sugiere que el ejercicio de Qigong aliviará la ansiedad y reducirá el estrés de individuos sanos. Dado el riesgo y los problemas metodológicos de aquí, se dice que están diseñados y que se adhieren a lo que son las normas aceptadas en la metodología del ensayo con muestras grandes. Y bien definidos, están garantizados antes de lo que es recomendar el ejercicio de Qigong como una opción de intervención. También, no obstante, no se han realizado lo que son las revisiones sistemáticas de sus riesgos. Es decir, que puede que haya riesgos potenciales en el uso de esta práctica. Siguiente diapositiva. En lo que es su campo de acción, los ejercicios de Qigong se practican como complemento del Tai Chi. Aquí es una que hablaremos más adelante, también un método de, se me fue el nombre ahorita, bueno, ya les leer. Aquí suele ser suave. Estos ejercicios de Qigong suelen ser suaves, aunque se realiza un trabajo un poquito intenso. Son combinados con lo que son la respiración y la meditación y activan lo que es el metabolismo sin peligro para la salud. Aunque no es recomendable practicarlo sin la instrucción de una persona calificada en este caso. En cuanto a lo que son sus métodos de aplicación, la práctica del Qigong puede ser tanto estática como en movimiento. En cualquiera de los dos casos es muy importante estar bien apoyado, es decir, que nuestro cuerpo esté en una posición equilibrada y en contacto firme con lo que es el suelo. Para lograr que este apoyo sea estable, el consejo que suele darse a las personas que inician en esta práctica del Qigong es como que ellos se sintieran como árboles, que trataran de sentir como que sus pies son las raíces y que deben estar adheridas bien puestas a lo que es la tierra. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que son sus ventajas, aquí va a ayudar a lo que es a mejorar lo que es la elasticidad de los músculos y tendones y fortalecer lo que son los huesos. También ayuda a respirar mejor, hace que se oxigene mejor nuestro cuerpo, activando lo que es la circulación y relajando nuestra mente, mejora el bombeo sanguíneo y reduce las pulsaciones del corazón, y también ayuda en lo que es el reforzamiento del sistema inmunológico y nervioso. Entre lo que son sus desventajas, más que desventajas, yo diría recomendaciones, que son como no practicar el Qigong justo después de comer, ya que aquí podría alterar lo que es el proceso de la digestión, y tampoco hacerlo con el estómago vacío. El mejor momento es hacerlo aproximadamente 1 hora después de haber comido. Si es mujer, debe evitar realizar esta técnica o esta práctica durante los días de menstruación o realizarlo sentada o tumbada. Y se practica algunos de estos movimientos que solamente sean aquellos ejercicios que sean más suaves. También tampoco hay que practicarlo cuando nos sintamos fatigados, ya que en este tipo de ocasiones nos podemos sentir limitados a hacer completamente lo que es el ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Yo también les hablaré de lo que es el Tai Chi, que como antes les había mencionado, que se me dio la palabra, que era una práctica antigua. Asimismo, que actualmente ya se la considera también como medicinal. Esta de aquí trabaja con lo que es el cuerpo y la mente. El origen de esta es que es un arte marcial chino, pero que cada vez se lo considera más como una práctica físico-espiritual para mejorar lo que es la calidad de vida, tanto física como espiritual. Siguiente diapositiva, por favor. Entre lo que es sus bases y principios, en los diferentes estilos y escuelas se practican ejercicios básicos tales como movimientos individuales, ejercicios de postura y de respiración, así como meditación. Estos aquí sirven al aprendizaje de los principios del Tai Chi para soltar las articulaciones, relajar el cuerpo entero y modificar poco a poco lo que es la postura con el fin de evitar las sobrecargas inconvenientes en lo que son las articulaciones. El principio fundamental de lo que es el Tai Chi es la suavidad.
El practicante debe moverse de manera natural, relajada, suelta y fluida. Al ejercitar lo que es el Tai Chi, no hay ejercicios de fuerza o rapidez. Por el contrario, se exige que los movimientos se efectúen con un mínimo de fuerza. A diferencia de muchas otras artes marciales, el Tai Chi se ejercita de una manera lenta para poder aplicar las técnicas de la manera más correcta posible. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es su evidencia científica, se dice que el fundamento del Tai Chi consiste en entender a las personas como un todo y mejorar el equilibrio y la comunicación entre los distintos sistemas del cuerpo. Existe un doctor que tiene el nombre Peter Wine, que es investigador de muchos años sobre el Tai Chi. Es un doctor de lo que es la Facultad de Medicina de Harvard. Él dice que el Tai Chi es una intervención prometedora que apunta a preservar y a mejorar muchas áreas de la salud, en especial en lo que son los adultos mayores. Varios estudios que se han realizado han encontrado la evidencia de que el Tai Chi mejora el equilibrio y la estabilidad en adultos mayores y reduce el riesgo de lo que son las caídas, ya que cada año más de uno de cada 4 adultos mayores sufre una caída, y 1 de cada 5 de estas caídas provoca una lesión grave como fracturas o lesión de la cabeza. Los investigadores sugieren que practicar el Tai Chi podría mejorar la postura y la confianza, la manera de pensar y de manejar las emociones. Algunos estudios encontraron que esta práctica podría ayudar a las personas con fibromialgia a dormir mejor y a sobrellevar lo que es el dolor, la fatiga y la depresión. La práctica regular también podría ayudar a mejorar lo que es la calidad de vida y el estado de ánimo de las personas con insuficiencia cardíaca, crónica o cáncer. Ojo, que ayudaría a mejorar el estado de ánimo, no más a curarlos. Es posible que los adultos mayores sientan que el Tai Chi mejora la calidad del sueño y favorece el aprendizaje, la memoria y otras funciones mentales. Pero para evaluar debidamente y confirmar todos estos beneficios potenciales del Tai Chi, es necesario igual realizar muchos más estudios. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a lo que es el campo de acción, el Tai Chi puede ayudar contribuir a mejorar lo que es el sueño, la postura, y este es un método de relajación para estar en paz con nuestro interior. En cuanto a lo que son sus métodos de aplicación, lo esencial de un ejercicio de Tai Chi es que está representado por una o varias formas, que constan de secuencias de movimientos predeterminadas, ya sean cuadros, pasos o figuras, como se puede apreciar en la imagen. Así hacen tipo de figuras o pasos de una manera lenta o fluida en este caso. Aunque existen variaciones propias de cada escuela, todas ellas practican ejercicios básicos de postura y respiración, pero el objetivo en sí es relajar el cuerpo entero y evitar sobrecargas e inconvenientes en lo que son las articulaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a lo que son sus ventajas, hasta aquí va a reducir considerablemente los niveles de estrés y ansiedad debido al control de la respiración necesario para la realización de lo que son todos los ejercicios. También va a mejorar lo que es la flexibilidad y resulta bastante eficaz a la hora de combatir lo que es la artritis o problemas y dolores musculares. Aquí también va a estimular el sistema cardiovascular, aunque al darse movimientos suaves también va a ayudar a controlar lo que es la presión arterial. También va a ayudar a dormir mejor y es un método eficaz para combatir la artritis. Entre lo que son sus desventajas, así mismo como el anterior, más que desventajas, yo diría unas contraindicaciones o prevenciones, que es como evitar esta práctica durante el embarazo. También puede resultar un poco molesto para las mujeres durante la menstruación, así que se recomienda lo que son hacer ejercicios más suaves, no tan forzados como algunos de los movimientos que existen en lo que es el Tai Chi. También se recomienda no realizar estos ejercicios si tienen problemas físicos o si ha sufrido alguna lesión o accidente. La principal diferencia de lo que es el Tai Chi y el Qigong es que el Tai Chi es más un arte marcial, en cuanto a lo que es el Qigong, que es más una técnica de relajación o meditación, o una práctica medicinal antigua de lo que es China. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias al grupo número 5.
Tenemos el próximo día que terminar ya la exposición 2. El próximo día vemos tres grupos, por favor. Tienen que ser concisos, precisos. Bueno, ya los otros temas son un poquito más concretos. El viernes no tendremos clase, será sincrónica porque yo voy a mandar la tarea de... Hay que hacer 2 tareas. Sería una tarea que es una investigación pequeñita en el entorno familiar sobre medicina tradicional, y la otra tarea es la preparación del debate, que ustedes tienen que hacer para la próxima semana, para el otro lunes. O sea que el otro lunes sería exactamente el 20. El 20, le dejaríamos esa tarea incluso para que terminen hasta el 25 más o menos, porque ya la siguiente semana comienzan los exámenes. Entonces ya con eso se termina, diríamos, el primer parcial. Entonces, por favor, el próximo día, como les digo, el lunes, los que le tocan los 3 siguientes temas, tienen que ser muy precisos para que puedan exponer los 3 temas en la siguiente clase. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Ya hablaremos para cómo tienen que hacer el debate, cómo tienen que hacer sobre todo el debate. Miren, el debate se hace con todos los argumentos científicos posibles. Por eso yo les he estado diciendo que tienen que buscar las evidencias científicas, pero no solo una evidencia. Ustedes tienen que seguir buscando evidencia, no solo un estudio que haya comparado cualquier terapia con la terapia convencional, sino algunos estudios. Y normalmente las mejores evidencias son las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que son revisiones de 20, 30, 40 estudios que se han hecho sobre ese tema y que hacen un resumen de todos diríamos, los resultados que han tenido. Entonces, cuando ustedes busquen evidencia, busquen revisiones sistemáticas y metaanálisis. Eso es lo más preciso. Bueno, señores, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Entonces, nos veremos el próximo día, terminando la exposición 2. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Pase bien. Cuídese.